Hasta luego. Hasta luego. Bien, y vamos a meternos con otro tema. Te lo decíamos antes de ir a la pausa. ¿Por qué Argentina no debería dolarizar su economía? Bueno, hubo muchísimo revuelo con respecto a una entrevista de un economista de la Universidad Johns Hopkins que dijo que había que dolarizar la economía en la Argentina y que el peso estaba muerto, que era un veneno. Así lo mencionó. Vamos a hablar de esto con Claudio Suchovicki. Sucho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué placer saludarte. Bueno, qué introducción. Sí, obviamente el peso no tiene mucho peso últimamente y nadie lo acepta. Fíjate que voy a enganchar un tema con tu presentación. Se está dando, no sé el número final, pero se presume que va a ser una emisión récord de bonos argentinos que ajustan por dólar oficial. Y hubo mucha gente queriéndolo comprar, pero mucha gente, te diría más de 1.700 millones de dólares que fueron, y no es porque aceptan bonos argentinos y están deseosos con esa imagen del fondo, sino es los pesos que hay, canalizarlo por algo que ajuste por el dólar, en este caso oficial. Claro. ¿Por qué? Porque no queremos pesos. Claro, o sea, buscar ante cualquier forma para refugiarse en el dólar. Cualquier cosa para salir del peso. Claro. Muchos se refugian en mercadería, el sojero no quiere vender soja, cada uno puede retener mercadería. Vos, yo y muchos de los que nos están mirando no tenemos mercadería, no puedo ahorrar en latitas de atún o en sachet de leche. Entonces, compras o estos bonos o compras dólares o es un mecanismo de ahorrar. En ese punto, obviamente estamos en una situación donde todo el mundo discute de que nuestra moneda no tiene poder adquisitivo o no es resguardo de valor. Eso, no es resguardo de valor. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué como hicieron algunos países como Panamá, Ecuador, Argentina en algún momento con la convertibilidad, o Europa, si querés, convergiendo al euro, ¿por qué no salís del peso y dolarizás tu economía? Claro. ¿Qué riesgo correríamos? Primero, para poder hacerlo, sí. ¿Por qué no vale nada el peso? ¿Por qué el peso no lo queremos? Porque tenemos un déficit fiscal enorme y cada vez emiten más para financiar ese déficit. Cada vez tenés más pesos para la misma o menor cantidad de productos. Por eso se desvaloriza el peso o suben los productos. Dicho esto, suponete que sacás el peso y vos dolarizás, sí, o cualquier moneda nueva y dolarizás. Si seguís teniendo déficit fiscal, vas a tener que seguir emitiendo. Claro. ¿Cómo vas a hacer para financiar el déficit fiscal? Segundo, podés tomar deuda, que es lo que pasó en una época de la convertibilidad, pero esa deuda en algún momento vence. Con lo cual después tengo la deuda más los intereses de esa deuda. Por lo tanto, el único mecanismo para vos perder tu soberanía, en este caso, y no tener moneda, tener dólares, deberías no tener déficit fiscal. Ahora, como pasó en Europa, el mejor ejemplo es Europa. Sacaron el euro y había un compromiso de todos los países de reducir el déficit fiscal hasta un número. El país que lo hacía entraba a la Comunidad Europea. El país que no lo hacía no entraba a la Comunidad Europea. Por eso tuviste muchos países que entraron mucho después y muchos que quieren salir ahora porque no cumplen esa regla. La pregunta entonces, si Argentina, bueno, muchos países que salieron, que tuvieron problemas o que están discutiendo o que tuviste crisis fenomenales, es por su déficit fiscal que no podían cumplir. Claro. Y eso que están bancados por la Comunidad Europea. Ahí lo que vos cedes es para que la política no se meta en el Banco Central, para que un gobierno de turno no diga emitime que necesito pagar planes para ganar una elección o emitime porque necesito para pagar no sé a qué provincia. Bueno, para tener un Banco Central independiente que no tenemos hace mucho tiempo, muchos dicen es sacate el Banco Central de encima y tené otra moneda. Ahora, si no tenés déficit fiscal, para poder tener otra moneda, ya empieza a valer tu moneda. Entonces no tiene sentido perder la soberanía monetaria. Hace bien las cosas. O sea, el punto es, tenemos que ser ordenados. La única manera de tener otra moneda es siendo ordenado. Bueno, si vas a ser ordenado, va a valer tu moneda. Claro, aproveché y tener tu moneda. Claro, está bien. Vos fíjate, en la pandemia me tocó ver dos casos que bastante de cerca, te diría, muy interesantes, que es el de Ecuador y el de Panamá, que están completamente dolarizados. Sí. En su momento, lo que yo critico mucho, pero en su momento no quedaba otra para asistir, porque vos le pedías a la gente que se quede en su casa, muchos países tuvieron que emitir, como diciendo, bueno, yo te banco. Estos países no podían emitir, con lo cual tuvieron muchos más problemas en su cadena de pagos porque no podían emitir.
Así que desde ese punto de vista me parece que es bueno tener cada uno su moneda y ser soberano, en todo caso hacer algo comunitario como la Unión Europea, Claro, con el claro. Mercosur. Ahora, Sucho, entonces, claro, uno se preguntaba, ¿no? Cuando vemos el modelo Ecuador y sabemos que la situación en Ecuador ahora es bastante mala, entonces tiene que ver con esto que nos explicaba recién, es porque no tuvo la posibilidad de emisión tampoco. Que es malo, o sea, Claro, no es que no, estoy sí, diciendo, ya sé, bueno, pero... está la emisión. Es muy malo, pero en caso de urgencia, muchos países, Argentina, Estados Unidos, lo pudieron utilizar para solventar, por ejemplo, la cadena de pagos. Emitir dinero para que solventar a muchas obligaciones negociables, a muchas empresas para ayudar a estirarle la deuda. En caso de urgencia, para eso a veces sirve tener moneda en casos de urgencia. Decir, bueno, tengo mi moneda. Está bien, puede aparecer sustitutas, cuasimonedas, como el patacón, el lecop, que nosotros supimos vivir en alguna provincia, pero no es lo normal. Y te diría que hasta ni siquiera legal que una provincia tenga su moneda. Es más, me animo a arriesgar que el peso terminó siendo una cuasimoneda en Argentina porque no tiene la función de ahorro, ¿no? de resguardo de valor. Por eso está muy bueno el debate intelectual, pero para poder tener una moneda más segura, tenés que tener las cuentas fiscales en orden. Claro. La madre de todas las batallas siempre es el déficit fiscal. Siempre terminamos hablando de lo mismo, o sea, no hay manera de acortar camino. El déficit es, como bien lo decías vos recién, o sea, es la madre de todas las batallas. Si no solucionamos eso, nada de aquí en adelante va a encontrar realmente un buen destino, ¿no? Si gastás más de lo que sos capaz de producir, tarde o temprano alguien te va a ajustar. Claro. O sos vos o es el mercado. Fíjate lo que hablabas con Claudio Loser recién, de las propuestas del fondo, etcétera. ¿Qué te están pidiendo en el fondo? Que licúes vía, en este caso, que bajes el gasto vía licuación. ¿Cuánto gana un jubilado? ¿Cuánto gana un empleado público? Llévalo en pesos. Sí. Lo que estás en evidencia es, está bien, no te toco el salario, pero la inflación es del 40% anual. Y a vos, Helio, y a la mayoría que nos están mirando, no le subieron el salario un 40%. No, claro. Con lo cual, lo que Argentina siempre termina ajustando, no es que lo ajusta la decisión política. El mercado te ajusta de tal manera que un argentino pasa a ganar mundialmente muy poco y de esa manera corrigen sus cuentas fiscales. Repito, la jubilación, y yo lo comentaba muy triste en una nota de La Nación del domingo, el aplanamiento de la jubilación es licuar precisamente ese 60-50% del gasto que explicaba Claudio Loser en todos los países. Claro. En Argentina la elección fue más despiadada todavía, porque licuás, repito, el poder adquisitivo de esa gente. Claro, por eso, ese achatar la famosa achatamiento de la pirámide. Ahora, Sucho, si sabemos esto, ¿no? Y siempre hablamos de que lo primero que hay que hacer es solucionar el tema del déficit. ¿Por qué no se hace en la Argentina? Digo, parece una pregunta muy pava la que te estoy haciendo, pero siempre terminamos hablando de lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Son mezquindades políticas exclusivamente? A ver, es un tema de cómo llegamos acá, te diría de ineficiencia a veces más que... Vamos a ponerlo en estos términos. Sí. Déficit fiscal es gasto menos ingresos. Nosotros gastamos más de lo que nos ingresa. ¿En qué gastamos? Evaluemos el gasto. ¿Por qué no se puede bajar el gasto público? De cada 100 pesos que gasta la Argentina, ¿te acordás? En un programa hace mucho tiempo, cuando íbamos físicamente y uno iba de saco y corbata, una vez lo habíamos tocado este tema, que era el 64, de cada 100 pesos que gasta la Argentina, 64 lo gasta en seguridad social. Jubilaciones, pensiones, planes sociales, etcétera. Después tenés, ahora mucho menos por el arreglo de la deuda, pero vas a tener 9, 8% en intereses de deuda. Educación 6%, 5%, 4% seguridad. Y así vas descomponiendo todo. Y decís, bueno, ¿y dónde bajo el gasto? No es, bueno, claro, bajamos 10 políticos, es como suspender el café, es gestual y vale la pena, pero no es que te van a cambiar los números fiscales. Entonces, bajar el gasto a veces se hace inflexible por la calidad del gasto que vos tenés. Y los ingresos, como tenés la mitad de la economía informal, lo que terminás haciendo es una carga impositiva a gente que no puede pagar.
porque cada vez es más sobre menos. O sea, cada vez le pedís más impuestos a menos cantidad de gente que son los que pagan. Entonces, nunca llegás hasta que no hagas una reforma global. Repito, para mí, honestamente, y no tengo práctica al respecto, es solo teoría, viendo la evidencia global, recaudás más impuestos, bajando impuestos que subiendo impuestos, sobre todo en la Argentina de hoy. Totalmente. Sucho, como siempre, un placer hablar con vos y sobre todo escucharte. Beso grande. Nos vemos. Hasta luego. Hasta allí, Claudio Suchovicki. Y estos son los temas que vamos a tratar de 17 a 18.